Vamos a continuar. Llegamos ya al séptimo punto de este decálogo, que podría ser mucho más extenso, pero no tenemos tiempo. 10 puntos están bien. En la séptima propuesta se resume el cómo favorecer las 6 propuestas anteriores. Si tuviéramos que dar un nombre, si tenemos que dar un nombre a los cambios metodológicos más importantes que se tienen que producir en la escuela para hacer todo lo que llevamos descrito hasta ahora, el nombre es aprendizaje cooperativo, enseñanza cooperativa. Es crear una nueva cultura de la cooperación, que no sea individualismo competitivo, que incluso enseñe a competir, pero desde la cooperación. Sois expertas en esto, ¿no? ¿Cómo llevarlo a la práctica en las aulas? Bueno, primero, quien sabe muy bien el por qué, acaba encontrando el cómo. Por eso, cuando tienes una oportunidad privilegiada como esta, la clave es reflexionar sobre el por qué y poner algunos ejemplos del cómo. Encontraréis vuestros propios ejemplos. Vamos a compartir algunos. Bueno, hay que tener muy claro, para también convencer a las familias y al resto de la sociedad, de que las empresas individualistas, competitivas, y la escuela que preparaba para esas empresas tenían sentido en la revolución industrial, pero no tienen sentido en la sociedad del conocimiento, en el mundo global que nos ha tocado vivir. Lo decían ya en el informe de Lors sobre la educación para el siglo XXI. Lo que ahora tenemos que hacer con respecto a los trabajadores es una especie de taylorismo al revés. Las tareas obligadas y el trabajo fragmentado cede ante una organización de colectivos de trabajo o grupos de proyecto, equipos cooperativos. Los empleados dejan de ser intercambiables y las tareas se personalizan, porque los empleadores ya no buscan una cualificación determinada, piden un conjunto de competencias específicas que incluye la aptitud para trabajar en equipo. Entre estas cualidades cobra cada vez mayor importancia la capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás, de afrontar y solucionar conflictos. Esto viene muy bien cuando nos encontramos con dificultades fuertes, cuando empezamos a dudar de que merezca la pena el trabajo cooperativo. Recurrir a una fuente de autoridad, yo creo que es la más importante para definir qué tiene que enseñar la educación hoy. Aunque se publicara en 1996, sigue siendo la principal referencia, es como la Biblia, para definir el horizonte de hacia dónde tenemos que conducir la educación. Trabajaron en ella expertos de todo el mundo, ¿no?, para ponernos de acuerdo, que es muy importante. Es una respuesta contundente a esa tabla que yo ponía antes de lo que al principio parecían errores de la escuela y que no eran errores. Era una escuela diseñada para una sociedad que ya no existe. ¿Cómo poner en práctica el aprendizaje cooperativo? ¿Cómo avanzar? Voy a nombrar algunas claves muy importantes. Primero, entender lo que es la esencia del aprendizaje cooperativo. Tienen que darse 2 condiciones para que podamos hablar de aprendizaje cooperativo. Que haya interdependencia positiva, que la única manera de alcanzar mis metas sea que el resto del equipo también las alcance. En el aula tradicional, en la estructura individualista competitiva, era al revés, como una oposición. Si yo saco un 5 pero todos los demás suspenden, mi 5 vale más. Muchos estudiantes deseaban que a los demás les fuera mal. Bueno, pues esto hay que cambiarlo drásticamente y no es fácil. Muchas veces los pones a trabajar en equipos y están compitiendo con los de su equipo. Un niño le dice a otro, no te copies. No, en aprendizaje cooperativo vale copiarse, el día del examen probablemente no. Pero mientras cooperas, el aprendizaje por observación es una fabulosa fuente de aprendizaje. Interdependencia positiva y al mismo tiempo que haya responsabilidad individual. Si no hay interdependencia positiva, no hay cooperación. Y si no hay responsabilidad individual, no hay aprendizaje, no hay trabajo. Dejar que haga todo el trabajo el compañero con más facilidad para aprender no es aprender a cooperar, es tener
ellos dirían mucha cara dura o, bueno, lo expresarían quizá de otra manera. Y producir estas dos cosas al mismo tiempo es difícil. Al principio no se dan. ¿Qué es lo que se produce con mucha frecuencia? Difusión de responsabilidad. ¿Qué hay que hacer para que no se produzca? Explicarles que esto es un riesgo. Como propone Slavin, medir, evaluar el aprendizaje de una forma tal que haya recompensa al grupo como grupo, pero que cada individuo pueda notar cuál es su contribución. Un niño gitano de 8 años, que ya empezaba a tener éxito, traía a todos sus primos y a sus hermanos a ver que ese 10 que ponía en la sesión número 3 de su equipo cooperativo lo había sacado él. Era su contribución individual a las metas del equipo y movilizaron en este niño una ilusión y una energía nueva por aprender a leer, para que su equipo consiguiera los puntos. Unir responsabilidad individual con interdependencia positiva es la clave. En segundo lugar, el aprendizaje cooperativo proporciona una enorme ventaja para adaptar la escuela a la diversidad. Es de nuevo la mejor innovación que hay. Los mayores cambios que se van a producir en la escuela no son por incorporar el PowerPoint o porque vengan con ordenador, que es la sustitución del cuaderno. No, los mayores cambios que se van a producir, revolucionarios, que habéis producido, que estáis produciendo, son porque cambian radicalmente los papeles, la estructura de las relaciones, porque a partir del aprendizaje cooperativo, pedir ayuda no es una señal de inferioridad. Puedes pedir ayuda. Darla ya no es arrogancia. Ya dejamos pedir y ofrecer ayuda. Tampoco es hacer trampa. No, es cooperar. Lo que tienen que aprender para ser no solo buenos profesionales del siglo XXI, también buenos ciudadanos y ciudadanas. No hay un buen profesional sin un buen ciudadano. Alport investigaba por qué se habían producido las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, qué podía ayudar a superar los prejuicios, algo que parece tan antiguo y tan nuevo hoy. Y comprobó, y esto sigue teniendo una enorme actualidad, que la convivencia entre dos grupos étnicos o culturales, españoles y extranjeros, hombres y mujeres, alumnado con y sin discapacidad. Esa convivencia no siempre generaba igualdad, tolerancia y respeto mutuo, que para que lo generara se tenían que dar las siguientes condiciones. La interacción tenía que ser de suficiente profundidad. Si era muy superficial, compartir aula y recreo no es suficiente. Si en el recreo se segregan chicos de chicas, españoles y extranjeros, los niños con discapacidad separados del resto, eso quiere decir que la interacción está siendo muy superficial. Puede incluso incrementar la intolerancia. Hay que dar oportunidades para que haya una interacción estrecha. Que además, si la interacción era dominio-sumisión, la esclavitud, había interacción entre los distintos grupos étnicos, pero era muy asimétrica, muy superficial. La interacción de una señora que tiene una empleada que viene de otro país no necesariamente conduce a la tolerancia. Tiene que ser desde una situación de igualdad de estatus. Y en tercer lugar, cuando esa interacción estrecha desde situaciones de igualdad de estatus ayuda a conseguir objetivos fuertemente deseados, aquellas personas con las que interactúo en este contexto me resultan atractivas, aunque inicialmente tuviera prejuicios contra ellas. Eso lo proporciona mejor que ningún otro método el aprendizaje cooperativo en equipo heterogéneo desde estatus de igualdad y que lleguen a conseguir los objetivos que desean. Esto por supuesto permite al profesorado cambiar su papel y proporciona un contexto fabuloso para la enseñanza cooperativa. Aquí tenéis en este documento
que vais a tener a vuestra disposición, cómo hemos empezado a cooperar en programas de intervención que hemos evaluado basados en la evidencia de eficacia comprobada, en primaria, en contextos muy heterogéneos, y en secundaria. Por ejemplo, la clave de lo que he dicho antes depende mucho de la forma de evaluar. Entonces, en secundaria, por ejemplo, los alumnos reciben 3 evaluaciones. Por el grupo de expertos con el que investigan, por el grupo de aprendizaje cooperativo al que enseñan y del que aprenden, y también su trabajo individual. Pero a pesar de todo esto, algunos profesores nos dicen: a un chaval que sacaba antes sobresaliente y que se ha volcado en la cooperación, le ha bajado a notable y tiene la sensación de que es injusto. Y es injusto. Había que incorporar otra 4ª nota. Nota en cooperación. Es decir, hay que estar muy disponible para resolver y para que te expresen lo que sienten, muy sensible a buscar soluciones justas a los problemas. No funciona automáticamente. Hay que adaptarlo, hay que incorporar cambios y la evaluación es decisiva. El aprendizaje cooperativo requiere una serie de cambios que están para que mejore el rendimiento, que están muy bien resumidos, no en una isla llamada utopía por unos revolucionarios que sueñan en un mundo imposible de conseguir. No, en el Departamento de Educación de la época Bush. En ese Departamento de Educación tenían un buen documento disponible en la red donde describen lo que hace falta para que el aprendizaje cooperativo produzca una mejora en el rendimiento. Por supuesto, interdependencia positiva y responsabilidad individual, pero también condiciones imprescindibles para cualquier método de enseñanza. Que estén claros los objetivos, que los hagan suyos, que el profesorado dé pautas muy claras de qué es lo que tienen que hacer, que dé tiempo para conseguirlo, para acabar la tarea, que les enseñe a autoevaluarse y a gestionar, por lo tanto, esos procesos cognitivos superiores, que se reconozca públicamente el éxito del equipo y también individual. Cuando se leen estas 10 condiciones, el profesorado dice: hombre, así claro. Es que no funciona automáticamente. Pero esto es una guía muy buena para, cuando no está funcionando, detectar qué requisito puede estar fallando y, por lo tanto, buscarle la solución más adecuada a cada caso. Esto que voy a contar ahora es muy interesante para ver cómo tiene que ser la formación del profesorado. Johnson y Johnson, unos hermanos que son líderes en el desarrollo del aprendizaje cooperativo en Estados Unidos, en su página web tienen un estudio basado en el metaanálisis. Revisaron 900 investigaciones. En todas se comprueba que al incorporar aprendizaje cooperativo mejora el rendimiento. Un profesor le pregunta en la página web: ¿y no hay una sola en la que no mejore? Y le contestan contundentemente: no, porque es imposible. Y es que si además de la motivación individual de aprender, ponemos en marcha otro motor, que es el de cooperar, y lo ponemos en marcha bien, necesariamente tiene que funcionar. Si no funciona, es que lo estamos haciendo mal. Pero hicieron otra cosa, se quedaron con 164 investigaciones e integraron sus resultados. Diferenciaron el método entre método directo, que sería lo que coloquialmente llamamos una receta estructurada, como lo que yo acabo de enseñar antes, paso a paso, de método conceptual, que se basa en una buena formación conceptual del profesorado para que sepa diseñar, aplicar, cambiar, adaptar el aprendizaje cooperativo. Si yo os preguntara ahora, ¿cuál es más fácil de aplicar la semana que viene? ¿El directo, la receta, o el conceptual? El directo. ¿Cuál es más fácil de abandonar cuando desaparezca el contexto que llevó a ponerlo en práctica? El conceptual. ¿Cuál es más eficaz para el rendimiento? El conceptual. Y se plantean Johnson y Johnson: ¿qué inconveniente habría en empezar a trabajar con los profesores con un método, con un modelo directo, que lo empiecen a poner en práctica
y seguir apoyando a ese profesorado durante el tiempo suficiente para que incorporen todos los conceptos y los principios por los que funciona. Y ellos contestan que esta combinación es lo ideal. Nuestra experiencia en 27 años del máster en programas de intervención reflejan lo mismo. La formación del profesorado en la innovación tiene que proporcionar suficientes oportunidades para pensar juntos, suficientes oportunidades para intervenir, para comprobar que eso en tu aula funciona y volver a pensar juntos sobre por qué funciona, por qué no, y suficientes oportunidades para cooperar. Empiezas con un modelo directo y poco a poco lo vas convirtiendo en una formación conceptual que puede durar toda la vida. Vamos a otro punto, hacia una prevención integral contra toda forma de violencia. Os comentaba antes que en una cooperativa que aplicaba el aprendizaje cooperativo muy bien, se sorprendieron al ver los resultados sobre actitudes hacia la violencia. Y nos sorprendemos cada día con lo que está pasando en el mundo. Hay cosas que creíamos irreversibles y no lo están siendo. Tenemos que hacer mucho más contra toda forma de violencia. Reino Unido y Francia se sorprenden y convocan a los ministros de Educación y ministras de la Unión Europea. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Por qué los terroristas que han nacido en Francia y en Reino Unido, que se han educado desde su infancia en nuestras escuelas, son capaces de hacernos esto? ¿Qué ha fallado en la educación? Pues, además de cambiar el cómo educar para, desde la práctica, aprender los valores del respeto a los derechos humanos y la democracia, hay que incorporar una reflexión óptima para construir una identidad contraria a toda forma de violencia, entendiendo que pone en riesgo el mundo en el que yo quiero vivir, que por una cuestión de egoísmo inteligente me interesa luchar contra toda forma de violencia. Con esto es posible que un chaval que estaba en una banda nazi, que pasaba los fines de semana buscando a quién pegar, deje la banda y pase a trabajar contra el racismo y la violencia en una ONG. Pero hay una condición: enseñarle no solo que su violencia es mala, sino que yo no puedo justificar ninguna violencia. Ninguna. Esa es la condición. Convertirlo en un principio universal, basarlo en el motor de la justicia universal, la empatía, la capacidad para ponerme en el lugar del otro, para diferenciarme y incorporar en ese otro a toda la humanidad. Además, las condiciones de riesgo y de protección de las distintas violencias son las mismas. Son falta de protagonismo positivo, problemas en las familias, en el ocio, se integran en una banda nazi porque se han sentido excluidos de un sistema y de una escuela que les rechazó. Este es el perfil de esos terroristas. Este es el perfil de los matones de clase. Este es el perfil de algunos maltratadores de género. Este es el perfil de los racistas. Hemos descrito antes muchas de estas condiciones para sacarlos de ese refugio de violencia, pero hay que incorporar un currículum de la no violencia. ¿Cuándo? Desde infantil, adaptado a cada edad. En la infancia, con cuentos, construyendo la constitución del aula, enseñándoles que lo que no quieres, qué es lo que no quieres que te hagan en clase. Y enseguida dicen que me peguen, no quiero que me peguen, no quiero que me insulten, quiero que me dejen jugar, quiero que me inviten a los cumpleaños. Un niño que venía de otro país, de 7 años, propuso que en la constitución de su clase se reconociera el derecho a que te inviten a los cumpleaños. En la democracia, libertad, igualdad, pero también fraternidad. Si no, no funciona. Te tienes que sentir un miembro importante, querido y reconocido. Bueno, pues se trabaja en este sentido desde infantil hasta la universidad. ¿Cómo? Muy participativo, con aprendizaje cooperativo, para que construyan una identidad contraria a toda forma de violencia. Pocas cosas nos importan tanto a los seres humanos como nuestra identidad. Pues que arraigue ahí. ¿Qué recursos necesitan los centros? Según lo que nos dicen, materiales actualizados,
ayuda de profesionales especializados y insertarlo en un contexto adecuado. Los profesores que nos dicen que no trabajan violencia de género o que no trabajan explícitamente contra el acoso escolar, nos dicen que lo harían, pero no tienen tiempo para dar la asignatura. Si el centro incorporara ese contexto, ese horario, ese lugar donde llevarlo a cabo. Por lo tanto, todos los centros tendrían que tener en la planificación del centro un currículum de la no violencia que no dependiera del 25 de noviembre, del Día de la Paz, no, porque no basta una fecha simbólica, hay que incorporarlo en materia evaluable, lo que se evalúa vale más. También habrá que trabajarlo en tutorías o en el plan de convivencia, pero todos los centros, todos los equipos directivos, todos los departamentos de orientación tendrían que saber que estas violencias se van a tratar, en qué cursos, de qué manera, con qué tiempo, y que se le va a dar tanto peso como a la materia que más valoren. ¿Cómo organizamos el currículum de la no violencia? Llevamos mucho tiempo evaluando programas con grupo de control. Son programas basados en la evidencia y formamos en estos programas. Es la manera de tener un currículum organizado con una propuesta concreta, estructurado, directo y que se vaya haciendo poco a poco conceptual. Seguimos actualizándolos cada año y a contextos muy distintos, a Valencia, a Brasil o a Canarias, gracias a las personas que se matriculan en el máster a distancia y que adaptan estos programas a su contexto con nuestra participación. La parte más importante del máster son estas prácticas. Además, se evalúa, se convierte en una investigación, se comprueba que funciona. ¿Cómo articular, cómo estructurar el currículum de la no violencia? Primero hay que crear unos buenos cimientos. Ese currículum, para entender que esto es una cuestión de egoísmo inteligente, una síntesis del egoísmo y del altruismo, que forme parte de lo más profundo de tu identidad. Y esos esquemas básicos son igualdad, derechos humanos y democracia. Para activarlos, pues, dependiendo de la edad del alumnado. He puesto muchos ejemplos con niños, con el cuento, elaborando la Constitución. ¿Cómo lo hacemos con secundaria? Para activar lo importante que es la igualdad, que es la esencia de los derechos humanos, la esencia de la justicia, la esencia de la empatía, utilizábamos una campaña donde se veía a Luther King contando: he tenido un sueño que curiosamente se ha hecho realidad ahora, al mismo tiempo que se oía una voz horrible que decía basura negra. Se veía a Einstein y de nuevo una voz horrible decía perro judío. Salía Valdano, campeón del mundo, cuando se elaboró esta campaña, y una voz horrible decía sudaca. Salía Carmen Amaya y la voz horrible decía gitana. No hacía falta ponerle otro adjetivo, se convertía en insulto el elemento básico de la pertenencia al grupo étnico. Y así distintos colectivos. Esto nos funcionó hasta hace 10 años. Porque hoy no saben quién es Luther King, no saben muchas veces quién es Einstein, no funciona. De ahí la importancia de actualizar los materiales. Y entonces, ¿qué han hecho en las últimas promociones del máster? Y funciona aquí y funciona en Brasil. ¿A quién pondríais en lugar de Luther King? A Obama, efectivamente. Ven a Obama primero sin sonido. Ponemos los personajes sin sonido, les preguntamos, ¿esto qué es? Nos dicen un telediario, les han dado un premio. Sale Obama, sale Woody Allen, sale Messi. Y les han dado un premio y luego lo escuchan con los insultos. Y se sorprenden, les están insultando. Es como si nos insultaran a nosotros, efectivamente. Y al final dicen, pero han puesto a personas importantes, aunque no sean personas importantes, también es terrible, también está mal. Entonces, desde la primera sesión de este currículum de la no violencia, llegan a la conclusión de que la violencia psicológica es terrible
y se empieza a trabajar proactivamente contra distintas formas de violencia psicológica y de intolerancia. Es como si me insultaran a mí. Después les convertimos en legisladores de derechos humanos. Elaboran una buena declaración de derechos, de que yo me pido que me respeten, libertad de expresión, que me escuchen, que me dejen elegir la pareja que yo quiera. Vale, ¿y ahora qué deberes hay al lado? Esa parte les gusta menos. ¿Qué deber tienes tú? ¿A ti te gusta que te escuchen? ¿Te gusta solo a ti? ¿A quién no le gusta que le escuchen? Que levante la mano. No lo levanta nadie. A mí me gusta que me escuchen. ¿Qué deber tenéis entonces? El deber de escuchar, el deber de hablar bien. Bueno, y esto que se puede actualizar cada año permite ver cómo está este tema y desde aquí empezamos a trabajar violencias específicas. Cada año se puede trabajar una violencia distinta. Hay una violencia que es la más cercana, la más extendida, el acoso entre escolares. Aquí lo que es fundamental es que entiendan que es terrible ser acosador y nadie quiera ser acosador, que entiendan lo que les sucede a las víctimas y fortalecernos a todos y a todas para no sufrir nunca victimización, no sentir nunca que eres culpable cuando eres víctima. Por supuesto, todo lo que yo he dicho antes de que puede haber conductas que incrementan el riesgo, esto podría ser interpretado como que la víctima es culpable. Hay que tener muchísimo cuidado. La víctima de la violencia nunca es culpable de la violencia. Nadie merece la violencia. Nadie. Y hay que tener mucho cuidado en esto porque al ser víctimas nos sentimos culpables, porque hay muchos discursos que sin quererlo potencian esto que está muy arraigado en todas nosotras y en todos nosotros. Bueno, esto lo entienden muy bien cuando trabajan contra la violencia de género. Cuando les preguntamos, ¿conocéis alguna víctima que se sienta culpable de lo que sufre? Y suelen decir, la víctima de una violación, la mujer víctima de la violencia de su marido. Y nos dicen, porque el marido le hace sentirse culpable. Es verdad, es verdad. El 6% de los adolescentes evaluados en nuestro estudio sobre este tema reconocen que hacen que la víctima se sienta culpable y que además presumen con sus amigos de la violencia que ejercen, de la violencia de género. Bueno, entonces, trabajar juntos acoso escolar y violencia de género ayuda a que cada intervención sea más eficaz. Y si en el entorno hay otra violencia muy frecuente, habría que trabajarlo específicamente. Que entiendan además que las violencias se producen porque demasiadas personas buenas miraron para otro lado. Que la violencia se detiene cuando el sistema escolar interviene, cuando los compañeros se levantan para defender a la víctima del acoso. Hay excelentes campañas, excelentes películas. Por ejemplo, hay secuencias de la película Cobardes que podemos poner para hacer alfabetización audiovisual y que entiendan lo que cada uno tiene que hacer para detener la violencia. Hay excelentes películas de dibujos animados disponibles en Internet como Bully Dance. Es una película de dibujos animados que se puede utilizar incluso en infantil, la entienden perfectamente. El toro, el matón, el grandullón está intimidando y haciendo daño a una hormiguita, pero si todas las hormigas intervienen, ya no hay víctimas y el matón deja de abusar de su fuerza. Es necesario que toda la clase, los programas eficaces contra el acoso es porque movilizan esto, porque erradican la tendencia a la pasividad de los que contemplan el abuso del matón contra una víctima que se encuentra indefensa. Deja de estar indefensa si el sistema interviene. Si hay violencia contra la autoridad, si hay especial racismo, habría que trabajarlo específicamente. Que tomen conciencia de estas violencias y de qué tienes que hacer para erradicarlo. Y luego hay una parte en los programas de desarrollar habilidades alternativas para ligar, para ser protagonista en clase, para ejercer el poder, un empoderamiento a los hombres sin dominio, sin violencia, un empoderamiento igualitario. Es muy importante. Un empoderamiento a las mujeres, por supuesto.
Un poder, una forma de ejercer el poder basada en el respeto a los derechos humanos es la clave. Y habilidades de comunicación, habilidades de resolución de conflictos, habilidades para transmitir al profesorado lo que les parece injusto sin romperles las ruedas del coche, ni escribir insultos en las paredes. Las alternativas son siempre necesarias y acabar el currículum de la no violencia con la creación de sus propias obras, que integren todo lo anterior. Estas obras quedan incorporadas fuertemente en su identidad y hace que todo lo anterior se asimile de una manera mucho más profunda y duradera. El tema del género es importantísimo, como comentábamos ahora antes de empezar. Hay que cambiar la escuela para aproximarla desde una perspectiva de género, porque el machismo también destruye a los chicos, las familias lo tendrían que saber, y porque hay que incorporar prevención específica contra la violencia de género. El resultado más hermoso que hemos encontrado nunca a gran escala está obtenido en los estudios sobre violencia de género en los que participaron 24.000 personas. Preguntábamos a los adolescentes: ¿has trabajado en tu escuela contra la violencia que algunos hombres ejercen contra las mujeres en una relación de pareja? El 40% dijo sí. 15 años antes hubiera sido 0. Podemos soñar nuevos mundos y llevarlos a la práctica. Pero lo que es más importante, ese 40% tiene menos riesgo de ser maltratador o víctima. A gran escala, el cambio funciona, es eficaz. No es solo un trabajo muy meticuloso en un laboratorio. A gran escala se ve, funciona. No tenemos perdón si esto no se hace en todas las escuelas. Tenemos una vacuna que funciona, que es barata. Ningún adolescente debería dejar la escuela sin esta vacuna. Aquí tenéis indicadores de cómo está la identificación con el machismo. No da tiempo de verlos, pero quedan. Y aquí tenéis cómo enseñan las escuelas a detectar desde sus inicios la violencia de género en forma de abuso, destruyendo la autoestima de la víctima, aislándola del entorno, controlando hasta el más mínimo detalle. No es amor, es control voraz, es violencia de género. Toda la población tiene que saber diferenciarlo. Porque se enamora de un maltratador porque no es maltratador todo el tiempo. El resto del tiempo es el hombre más maravilloso del mundo, nos dicen. Y cuando apelar al amor no es suficiente para que siga con él, aparecen las amenazas y entonces es el miedo, el terror. Esto lo ha transmitido los medios de comunicación, pero no es suficiente. Hace falta un trabajo de la escuela que haga que esto arraigue en profundidad, incluso en la universidad. Cuando trabajamos esto en tercero de carrera, en psicología, y les pregunto, ¿sabíais esto? Me dicen, así no. Es imprescindible trabajarlo desde segundo de la ESO. Y llegamos al último punto. No podríamos llevar a cabo todo esto sin una complicidad, sin una colaboración muy estrecha con las familias. Y es muy difícil articularlo, porque escuela y familia tradicional se inventaron aisladas una de la otra. ¿Qué hacen en secundaria? En primaria es menos difícil, en infantil mucho menos. En secundaria la mayoría de las familias dejan de ir. ¿Cuánto van? 2 reuniones al año. Esto es insuficiente. ¿Qué nos piden las familias para volver a ir a la escuela en secundaria? Un programa con encuentros programados que les dé ventajas a esas familias. Cuando ese programa se articula para adaptar la educación del adolescente a los retos que hay hoy, a los nuevos riesgos y oportunidades de las nuevas tecnologías, las familias se apuntan, pero luego no van. ¿Cómo responder a esta dificultad? Pues un día antes les mandas por WhatsApp o por el medio que te hayan dado, le dice, Elena, Pablo, mañana empezamos el programa, os esperamos, sois muy importantes. Y entonces van. Es difícil, a lo mejor ahora hablamos de todo esto. La escuela no está aislada, de los problemas no debe estar aislada de las soluciones. Y una breve reflexión final con aquello con lo que empecé. Estamos aquí porque hemos soñado que trabajar en educación merecía la pena. Porque en algún momento en el que fuimos ingenuos, cuando con 17 años, por ejemplo, 16,
yo pensaba que podía ser muy importante unir la psicología y la educación, el trabajo minucioso de investigación, de procesos, de conductas, de emociones, con el trabajo grandioso, el análisis grandioso de la utopía, que merecía la pena. Y soñé cosas muy importantes, muy grandiosas. Al principio me daba vergüenza reconocerlas, pero poco a poco fui perdiendo esa vergüenza. Puede formar parte de la edad. Poco a poco la vida me fue dando regalos maravillosos como el que me dais hoy, de poder compartir ese sueño utópico que puede parecer ingenuo, pero que es maravilloso volvértelo a creer cada día, que desde la educación, de una generación a la siguiente, podemos ayudar a la sociedad a llegar a ser como queremos ser. Ahí dice, somos lo que leemos, somos también lo que soñamos. Esa utopía de que otro mundo mejor es posible, y para ello hay otra educación imprescindible. Desde que nos habéis invitado a estas jornadas, desde que nos habéis transmitido por qué nos invitabais, ese sueño cobraba presencia, lo volvíamos a sentir, lo volvíamos a compartir. Muchísimas gracias por ayudarnos a volver a sentir, a volver a creer, a volver a compartir que nuestro trabajo es el más importante del mundo. Ayudar a cambiar a la sociedad de una generación a la siguiente, porque pertenecemos a una especie capaz de atrocidades terribles, pero que es capaz también de lo mejor. Es capaz también de soñar con un mundo justo, empático, solidario, que acoja a los refugiados, que erradica las guerras, porque no estamos condenados al sexismo, a la violencia de género y a la violencia. No son fatalidades biológicas, son productos culturales que se reproducen a través de mecanismos fuertemente arraigados, a través de una educación que ya no queremos, pero que pueden ser cambiados sistemáticamente a través de una educación diferente. Y para eso, una excelente idea es que nos hayamos reunido hoy aquí para pensar cómo ha de educar ahora la escuela para construir la sociedad que soñamos. Muchísimas gracias. Bon dia. Gràcies a tu per la teua intervenció, per l'ànim, el coneixement i l'experiència que ens has aportat. Ara és el moment un poc que hi hagi una miqueta de comunicació, és el moment del debat, tots teniu un full en què hi ha unes idees a partir de les quals preparar les vostres preguntes, que ens agradaria que deixareu fora després en la taula perquè podem fer un dossier important juntament amb la gravació i les vostres preguntes que us farem arribar. Començarem amb una pregunta nosaltres, però esperem que la resta també les feu. Hem parlat que hi ha hagut un canvi en la concepció del món empresarial, de com volen els empresaris que siguin els treballadors, però a la vegada, alhora, a la vez, els alumnes, els jovens, els xiquets, veuen que la societat valora molt l'individu i els reptes individualistes. I ja aquesta lluita la veiem des que són xicotets, des que són pequeños. Com podem conjugar el treball cooperatiu amb aquests reptes individuals i individualistes que demana la societat també? Gràcies. Es una pregunta muy importante. Con los modelos tradicionales, la única manera de que una empresa sea rentable es que sea injusta. Sabéis muy bien que esto no es verdad. Una empresa educativa puede ser al mismo tiempo rentable y justa. Se puede construir al mismo tiempo el logro de intereses individuales, por ejemplo, tener un trabajo digno, una remuneración adecuada, y que eso no exija la injusticia. Aplicado al aula de clase, significa, con el modelo tradicional, para que un aula produzca rendimiento, tiene que generar exclusión. Pero eso es con el modelo tradicional.
Efectivamente, un profesor, si hay mucha diversidad en el aula, tiene problemas para adaptarse a esa diversidad. Sí, porque hay un único discurso. No lo puedes adaptar al mismo tiempo a niveles muy diferentes. Pero si creas aprendizaje cooperativo y equipos que pueden construir discursos múltiples, entonces la escuela puede ser eficaz en rendimiento, el aula eficaz en rendimiento y al mismo tiempo inclusiva. Entonces es muy importante que las familias y el alumnado entiendan esto. Por eso es tan importante la afirmación del informe de Lors. Porque no lo digo solo yo, profesora, que estoy en un aula de primaria, de secundaria, sobre todo de secundaria, surgiría ahí. No, lo dicen expertos y expertas de todo el mundo que se han reunido para ver cómo es el profesional del futuro al que tenemos que formar. Y efectivamente, pero la sociedad se contradice mucho. Podrán poner ejemplos donde efectivamente es y por ejemplo, una situación que nos han planteado a veces los profesores o profesoras con los que trabajábamos. Mira, una madre de secundaria ha venido y un chico de secundaria dice: yo no quiero trabajar en aprendizaje cooperativo porque yo tengo sobresaliente y no quiero, voy a retrasarme, y además la madre lo defiende también, voy a retrasarme porque mis compañeros tienen un rendimiento menor. Este tipo de análisis es la expresión de la estructura individualista competitiva, según la cual, cuanto peor le vaya a los demás, mejor me va a mí. Y entonces la pregunta puede ser muy simple. Basta con preguntarle a ese alumno o a su madre: ¿tú qué quieres ser de mayor? Ingeniero de caminos. ¿Tú crees que alguna vez tú vas a construir un puente, una carretera, tú solo? Tú vas a diseñarla, tú vas a ir a poner el asfalto, tú vas a presentar el presupuesto, tú vas a ajustar las cuentas. ¿Lo vas a hacer? Ah, no, lo harán otras personas, yo diseñaré. Pues mira, una de las cosas más difíciles que tienes que hacer es aprender a cooperar con esas personas que quieran trabajar contigo, integrar el trabajo de todos. ¿Dónde lo vas a aprender? Aquí. A mí me toca enseñarte matemáticas y a cooperar. Si no, no podrás ser un buen ingeniero de caminos. Y lo acaban entendiendo. Sobre todo cuando acaban usando aprendizaje cooperativo, cuando ve lo interesante que es enseñar a los demás, porque entonces su rendimiento deja de ser una amenaza para los otros y empieza a tener más amigos. Porque ve que aprende mejor, porque una de las formas mejores de aprender es enseñar. Y cuando logramos que tanto el estudiante que lo rechazaba como su familia entienden esto, y como esto es verdad y funciona, acaban entendiéndolo. A veces cuesta un poquito, pero acaban entendiéndolo. Eso sí, nos dicen los profesores, tú te lo tienes que creer mucho, porque desde que tú empieces a dudar, ya no vas a ser tan convincente. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, allí hay una. Sí, no he entendido bien algo. ¿He entendido bien la primera pregunta? Sí. Hola, muchas gracias porque hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido un mogollón de cosas para trabajar en el día a día, pero a mí hay una pregunta que siempre me ronda por la cabeza desde hace muchos años. Y yo te he visto que con todos estos estudios y todo esto, a lo mejor a mí me puedes dar una idea de por qué cuesta tanto en España encontrar un objetivo común para que no tengamos una ley cada 5. Es tan difícil, yo sé que es porque la política está muy dentro, pero tan difícil es encontrar. Yo he visto aquí objetivos, por ejemplo, si empezamos con la no violencia, seguramente todo el mundo estará de acuerdo en eso. Tan difícil es que haya alguien de los listos que puedan ponerse de acuerdo en algún objetivo común. Gracias. Qué importante es lo que acabas de decir. Nuestros resultados en PISA, por citar algo que nos conmueve de vez en cuando y que serían diferentes probablemente, y la calidad en el proceso educativo, en los distintos tipos de indicadores, si quienes nos gobiernan se pusieran de acuerdo. Mirad, en 2005, creo que fue, el CIS hizo una encuesta sobre la educación y les preguntaron: ¿qué tiene que hacer la administración? ¿Qué tiene que hacer la escuela? ¿A quién le toca educar? Y las respuestas en un 80 y 90% eran: se tienen que poner de acuerdo.
¿Quién tiene la responsabilidad de educar? La familia, educar. La escuela, o por igual, al 50%, por igual, al 50%. O sea, las respuestas de la ciudadanía española sobre la escuela que necesitamos apoyaban contundentemente el acuerdo y la cooperación, y acertaban. Y, efectivamente, los políticos que nos han gobernado se equivocaron al ir cambiando sistemáticamente las leyes, porque cambiar la escuela cuesta mucho, y si no nos ponemos de acuerdo en hacia dónde, ahí la resistencia al cambio gana y se pierde muchísima energía. Ojalá la situación actual marque una gran diferencia y los resultados en las urnas obliguen a que se pongan de acuerdo. Yo, que sigo soñando cada día, soñaba ayer que quizá esto sea posible ahora como no ha sido posible antes, ¿no? Porque efectivamente se pierde muchísimo. Cuando tratamos de que una escuela de forma generalizada ponga en práctica todo esto, hay un grupo importante de profesores que dicen, incluso yo he oído, eso va contra la ley. ¿Contra qué ley? Contra el decreto de deberes y derechos de los alumnos. Porque dice que lo que tienes que hacer es preguntarles simplemente si reconocen lo que han hecho. Y si reconocen lo que han hecho, tienen un atenuante y si no, un agravante. Y que no tienes que preguntarles por qué lo han hecho, que no tienes que pedirles cómo lo podrían arreglar. Y se pierde toda la energía tratando de superar esa resistencia al cambio. O sea que tu pregunta es extraordinariamente importante. N'hi ha un altre ahí. Hola. En primer lugar, gracias por ser una soñadora y una narradora de historias tan bonitas. Un poco pues cogiendo el hilo de la última pregunta, sí que es verdad que bueno, desde mi consideración más honesta y humilde, creo que los sistemas sociales, las formas de construir de las sociedades, la nuestra, es desde la violencia. Vivimos en una sociedad construida desde la violencia y desde la desigualdad. Con lo cual, creo que todo lo que hemos estado hablando pasa por una transformación de la construcción de la sociedad. Porque si yo creo que la sociedad debe de ser capitalista, violenta y patriarcal, pues en la educación, intentar educar a personas que entren dentro de ese sistema. Entonces, yo creo que es un tema de transformación social. Y la pregunta es, ¿cómo hay que transformar a la sociedad? La educación, el ámbito educativo, por supuesto, es la única herramienta que tenemos, porque la educación es para toda la vida, de 0 a 100, con lo cual es la única herramienta. La pregunta es, ya que eres soñadora, si has soñado, que para mí la clave fundamental, porque creo que estamos aquí, es la transformación personal de los docentes y las docentes, de que no lo creamos. Y sobre todo, y es una cosa que te comentaba antes, creo que la clave para mí pasa por la igualdad. Tenemos que hacer una educación en igualdad, así de simple y así de fácil. Y añadir que, evidentemente, no iríamos en contra de la ley, porque hay una ley de igualdad, que podríamos ponerla en funcionamiento, estaría bien, en el ámbito educativo. Pero que insisto, que creo, y creo que tú trabajas en ese ámbito, igual que yo, la transformación social pasa por la transformación de las personas de manera individual. Y evidentemente tenemos mucha responsabilidad como docentes y profesionales y como personas de ser clave transformadora. Si no nos creemos la igualdad, si no nos creemos que existe sexismo y violencia de género, y si no nos creemos que esa es la clave de la construcción de una sociedad en violencia, no seremos capaces de transformar. Mi pregunta es, ¿crees que es posible que lleguemos a ese nivel de conciencia desde el profesorado? Creo que es posible, si no, no estaríamos aquí. Si no, no nos habríais dicho lo que nos habéis dicho de por qué nos pedíais esta intervención. Sí que es verdad que es muy importante para entender hasta qué punto este sueño de transformación del mundo desde la educación es posible, que cuando tú ayudas a una niña o a un niño a luchar contra la reproducción del modelo social ancestral, estás cambiando el mundo cambiando a esa persona. Estás dándole la oportunidad de salir de una trayectoria de exclusión, de una trayectoria de desigualdad, de una trayectoria de dominio y sumisión, de una trayectoria de resignación ante la injusticia.
y que ese cambio es grandioso y maravilloso. Pero a veces el trabajo del profesorado es muy cansado. Hay días en los que te cuesta mucho volver a sentir esto. Sobre todo si tienes mucha disrupción en el aula, hay dos condiciones que desgastan muchísimo al profesorado y que son un obstáculo importantísimo a combatir. La disrupción, que los alumnos te bostecen, que digan, ¡ay, qué rollo! Otra vez esto, y empiecen a bostezar. Y tú que llegas ahí a cambiar el mundo y te dicen que es un rollo o otra palabra distinta, un poco más dura. Y tú te lo tienes que volver a creer, porque además influye lo que te crees, lo que sientes. Es muy difícil, ¿eh? Y hay otra cosa que hace que pidas la jubilación anticipadamente: no tener amigos y amigas en la escuela. O sea, las dos principales condiciones de protección para tener profesorado capaz de llevar a la práctica lo que has descrito también es que logren tener una experiencia gratificante en el aula y que tengan una red de apoyo, de amistad en la escuela. Eso es enormemente importante. Esos son resultados que hemos obtenido al cruzar todos los datos del estudio estatal y ver qué profesores tienen el síndrome del profesor quemado, qué profesores no lo tienen. Las dos principales condiciones de protección eran las que acabo de nombrar. Son también las que tratamos de promover a través del máster, que es la formación actual que ahora tenemos, ¿no? Es decir, que unido a ese discurso utópico, que no debe darnos miedo de que parezca ingenuo, porque además está en casi todas las personas, en el corazón de cada persona que eligió este trabajo, además de eso, tiene que haber un discurso muy realista, muy pragmático, a veces económico, sobre los medios para llevar a la práctica un sueño tan ambicioso. En resumen, si la sociedad quiere que le ayudemos a ser como quiere ser, si la sociedad cree, y lo cree de forma generalizada, que no hay nada mejor para cambiar el mundo que educar en ese otro mundo posible, y lo cree el 96% de la población en las encuestas, que nos dé los medios para conseguirlo. Tenemos que conseguir que nos los den, porque si no, la depresión y la decepción hace imposible construir ese mundo diferente. Vols parlar? Sí, ha de dir això. Moltes gràcies, Maria José. Únicament, per on comencem? És a dir, com impliquem el claustre per a treballar l'aprenentatge cooperatiu? Jo crec que és una pregunta obligada, no sé si l'estem pensant tots o no, però per on comencem? ¿Por dónde empezamos con el claustro? Perdona. ¿Por dónde empezamos para implicar al claustro? Eso es. Vale. Bueno, para que una persona, un claustro, se vincule a un proyecto, tiene que percibir que ese proyecto le da ventajas. Desde el punto de vista del claustro, del profesorado que se tiene que implicar. ¿Qué le puede dar ventajas? Sería la pregunta que nos tenemos que plantear. Por ejemplo, si es un centro público, pues el profesorado de forma muy generalizada está motivado si el curso le permite obtener los créditos para tener un sexenio bien evaluado. Es decir, hay dos motivaciones, por simplificar mucho. Una motivación muy egoísta, que tiene que ver con créditos, mejores condiciones del trabajo, pasármelo mejor cuando estoy trabajando, sentirme más feliz. Teresa de Calcuta pensaría que lo más importante de todo es construir un mundo mejor, pero hay días que no nos levantamos como Teresa de Calcuta y lo otro está siempre disponible. Y entonces presentar esas ventajas y lo mismo con las familias. Entonces te devolvería la pregunta, ¿qué ventajas le pueden ver? Nosotros hemos conseguido que un curso reconocido por la comunidad dé ventajas en lo público. En cooperativas, tener la educación que quieren. A veces, si se empiezan a apuntar al proyecto muchos compañeros y compañeras, los que eran más reacios dicen, hombre, no me voy a quedar fuera. Y se apuntan también. Porque es bueno que haya voluntariedad en el compromiso, si no se va a respetar el compromiso. Y efectivamente el proyecto tiene que funcionar. Tiene que estar diseñado de una manera realista
para que eso sea gratificante para los profesores. Por eso, a veces, cuando quieren aplicar el currículum de la no violencia y nos dicen, en el aula a la que asistía Manuel, que había roto las ruedas del coche del profesor de filosofía, que había organizado una fogata un día en clase y por poco quema el aula, que era el terror de la escuela. Pues me decía el profesor de filosofía, es que me da miedo entrar en clase. Si yo empiezo con el vídeo de Luther King, si tengo 6 chavales en clase fichados por la policía por pertenencia a banda nazi, me van a ridiculizar, me van a insultar. Y entonces, ¿por dónde empezar? Porque no te dé miedo entrar en el aula. Tienes poco poder para influir en ese grupo. Necesitas más poder. ¿Cómo conseguirlo? Pues yendo a objetivos que deseen. ¿Qué objetivo desearía Manuel? Sacar buenas notas. Empieza con aprendizaje cooperativo en filosofía, antes de trabajar contenidos de derechos humanos y no violencia. Que todos los chicos y chicas de la clase vean que eres un aliado para conseguir cosas que desean. Explícales cómo vas a evaluar, explícales los equipos heterogéneos, explícales que va a haber muchas oportunidades de sacar buenas notas para todos y para todas, y que además, si no las hay, que te lo digan y estás muy interesado en conseguirlo. Desde la primera evaluación del aprendizaje cooperativo, cuando vieron que esto era verdad, los profesores dejaron de tener miedo a entrar en el aula. A final de clase y en las publicaciones utilizamos mucho las descripciones que hace este grupo de estudiantes, porque ha sido el aula más difícil en la que nunca hemos trabajado. Desde que empezaron a obtener éxito, los profesores se convirtieron en aliados. Y los alumnos nos decían, los equipos están muy bien compensados. Y cuando uno no trabaja y se quiere escaquear, le decimos que no tenga tanta cara. ¿Quién lo dice? Hombre, nosotros, los del equipo, porque si saca mala nota, vamos a sacar todo mala nota. Habría que empezar por aquí, porque el profesor sea un aliado para conseguir cosas que se desean. Y desde que se empieza a producir eso, poco a poco, el profesor, que antes era percibido como un enemigo, empieza a ser percibido como un aliado, como alguien atractivo, porque asocias a la presencia de ese profesor la consecución de tus propios objetivos. Y ese profesor empieza a tener autoridad de referencia y quieren que esté presente e influye a través de lo que explica, a través de las preguntas que hace. Hay que empezar por aquí. Por eso es la segunda propuesta del estudio estatal, por fortalecer al profesorado para que tenga este tipo de poder. Y cuando lo tienes, todo lo demás es más fàcil. Vale. Ara ja som fora de temps, únicament Pablo vol fer una pregunta que siga breu y así ya donarem pas al següent. Seré breve. ¿De cuántas horas dispongo para hacer la pregunta? A ver, en primer lugar lo que quería decir es que por mi edad quizás estoy ya más próximo a determinadas comunicaciones que son del tipo Ángel. Puede ser por eso o porque ayer tarde esta organización nos envió a 2 ángeles que nos recibieran y nos dejaran entrar en contacto con ustedes poco a poco. Pero voy a hablar hoy de otros ángeles. De un ángel que hace como unos 40 años me invitaba a hacer un gran negocio. Me decía, fórmate, tío, en lectura rápida. Lo que llamaban en aquella época los niños lectura toda leche, el curso de lectura veloz. Y nos vamos a forrar. Entonces yo creo que no le hice caso porque quizás era el diablo. Y el otro ángel me aparece ahora ahí en la pantalla. Debe ser la informática, dice, presione control. Bueno, de esa es la pregunta que yo quería hacerle a María José, que quizás el paso actual que está pidiendo el ángel a estas cooperativas es que manejen datos. O sea, que dejen de predicar o tal, porque las predicaciones se están haciendo desde muy diferentes puntos de vista y eso transmite ciertas ideologías y claro, hablar lo que se dice hablar, menos aquí, resulta gratis en todas partes, ¿no? Y todo el mundo larga y ese es el larguero. Lugar que tiene mucho que ver con tu próximo trabajo, donde los equipos de fútbol, como algunos, no sé si conocéis al Real Madrid, que se ha citado, parece ser que se meten en la universidad y necesitan programas y procuran fichar a los Messis
de la educación. A María José la han fichado, o sea, no os asombréis, pero no va a cambiar nada, vamos a ver, porque ellos también son escuela de cooperativa y van a enseñar mucho. Messi no puede ser Messi si no tiene un defensa central o un delantero o un medio volante que le apoye. Pero claro, los medios volantes y los delanteros dicen, si todas las perras de la publicidad se las lleva Messi, pues yo no le paso balones. Y si no le paso balones, bueno, pues esta es la historia. Y yo lo que quería decir es que entonces las empresas y los políticos están pidiendo datos, y datos experimentales. Y eso me parece que es lo que estás intentando enseñar en el máster. Es decir, presiona control, luego ya lo otro no lo entiendo muy bien, lo de alt supre, yo sé que lo hago en el ordenador para desbloquear el equipo. Quiero decir, todo este asunto es para desbloquear la posibilidad de que nos quedemos donde estamos y que sigamos avanzando. Vamos a desbloquearnos pisando control. ¿Cómo lo hacéis eso en vuestro máster? Que parece ser que es lo que estás intentando transmitirnos hoy, que quieres que haya más gente en el máster a distancia, ¿no? Efectivamente, es uno de los recursos más importantes que tenemos ahora para seguir extendiendo este tipo de innovaciones y de programas, ¿no? Y lo que ha dicho Pablo también pone de manifiesto que muchas veces que no conseguimos lo que esos programas han demostrado que permiten conseguir es porque no tenemos los medios adecuados, porque no se dan las condiciones y hay que poner en marcha esas condiciones, que a veces son muy específicas. Y muchas veces es porque no tenemos el poder suficiente para ese cambio. Y lo que hay que hacer es conseguir o incrementar ese poder, o conseguir que la persona, las familias, los compañeros que quieres que se apunten, que se vinculen al proyecto, te perciban con ese poder. Es decir, que hay que conectar los programas ambiciosos, como los que hemos descrito hoy aquí, con paso a paso, con competencias específicas, con requisitos, con condiciones necesarias, y de esa articulación de lo más próximo, de lo más concreto a lo más ambicioso, dependerá la eficacia del proyecto. Me parece que tenemos que acabar. Bueno, pues ha sido un lujo maravilloso. Muchísimas gracias.